Y ahora pues una peli de risa, porque siempre tenemos que tener un lugar para el humor. Feijóo hace su balance del curso político 3 días después del presidente Sánchez para dibujar el próximo gobierno. Se ve que hoy se levantó con lo que quedaba, la tacha que le quedaba de hachís, ahí en la mesita. Se ve que la encendió, ¿sabes? Le dio 4 pipadas y el tío ya. Voy a dibujar mi próximo gobierno. Fuentes del PP han avanzado que su líder responderá al mitin triunfalista que entonó el presidente del gobierno este lunes. Lo único que hizo el presidente del gobierno es repetir lo que están diciendo en toda Europa. Todos los diarios decentes de toda Europa. Todos los organismos decentes de toda Europa. 3 días después del balance oficial del curso político que presentó el presidente del gobierno, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Este jueves, desde Génova, el líder del Partido Popular, Alberto narcotraficante Feijóo, hace lo propio en clave de oposición. De esta manera, tal y como precisaron fuentes del PP, Feijóo dará respuesta en sus palabras al mitin triunfalista. Vamos a ver qué es lo que nos dice el narcotraficante Feijóo, político vinculado al narcotráfico, como decían los mexicanos. Un político vinculado al narcotráfico visita a Peña Nieto, ponían en portada los diarios mexicanos, cuando apareció por allí Feijóo. En fin, desde el PP, además de prometer que Feijóo hará mención de todo lo que tenga que hacer mención, pues el hombre, ¿qué queréis que os diga? Alguna cosa nueva, pues a lo mejor se le ocurre. 3 días después, lunes, martes, miércoles, hoy estamos a jueves. En fin, yo no sé cómo estarán las cosas, pero poquito blandengue está últimamente Feijóo. En fin, vayamos a por lana. Feijóo se olvida de Montoro, pero hombre, por Dios, pero ¿a quién se le ocurre que Feijóo va a hablar de Montoro? No, Montoro no. A ver, Montoro no existe. Si no se habla de Montoro es que no existe. Por favor. En un balance en el que promete limpieza total, él, que debería empezar por su familia y por la que se acuesta con él, y sus cuñados, y sus amigos, promete limpieza. Yo estoy dispuesto a ayudarle, ¿eh? Si lo que necesita es alguien que le ayude a limpiar el PP y todo lo demás, yo le ayudo. No queda ni Dios. En fin, ha resucitado los ataques al entorno de Pedro Sánchez, desliza que el sanchismo es machismo. 3 días después del balance de Pedro Sánchez desde la Moncloa, pues el hombre algo tenía que decir. Y el discurso dice que baja el telón al primer semestre político, no ha distado mucho de sus últimas intervenciones, tampoco de las parlamentarias. O sea, ha dicho lo que está diciendo desde que perdió las elecciones, porque el que está gobernando es Pedro Sánchez. En fin, habida cuenta de que a preguntas de pseudoperiodistas, los de la prensa macarra, los que pagan a Ayuso 22 millones en publicidad, los de La Razón, los del ABC, los de El Ojete, bueno, toda la mierda que hay en ese periodismo madrileño. Pues resucitaba los ataques personales al presidente del gobierno y su familia con los prostíbulos, cuando él todavía no sabe quién es su padre. Yo a Feijóo, a ver, como un elector más. Si quieres que te vote, Feijóo, me tienes que decir, certificar, que el que te dijeron que era tu padre no era ninguno de los otros novios que tuvo tu madre en el prostíbulo.
En fin, aprovechando para vincular al sanchismo con un machismo recalcitrante, claro, ya sabéis que todos los socialistas somos muy machistas. El gallego repasaba todas las aristas que han partido de estos primeros 6 meses de 2025, incluyendo un rosario de nombres socialistas vinculados con la corrupción y trufando su alocación de promesas de limpieza total. Te vuelvo a repetir, yo te ayudo. Los hijos de fruta los primeros, con que tú ponte de los primeros en la lista. Higiene democrática, de la que se queda fuera, a juzgar por la omisión del líder conservador, tanto el caso del exministro de Hacienda de Rajoy, Cristóbal Montoro, y todas las leyes transaccionadas por beneficios para los clientes de su bufete, empresas que se ahorraron casi 2.500 millones por un lado y 8.500 millones por el otro, gracias al PP. Sí, al Partido Popular de Mariano Rajoy y de Montoro, ese ser imprescindible en la política económica del Partido Popular, según dijo Feijóo. Si bien es cierto que en el ecuador de su intervención se ha visto a un Feijóo más propositivo y estadístico que incendiario, el grueso de los minutos los ha dedicado a dibujar la imagen de un gobierno nacido de la lucha contra la corrupción, pero que se instaló para aprovecharse de la misma. O sea, todo al revés. Una oposición que nació para luchar contra la corrupción y que en el momento que Casado abrió la boca contra la corrupción de Ayuso, lo apuñalaron por la espalda y se aprovecharon de la corrupción y se siguen aprovechando. Sino que le pregunten a Moreno Bonilla, que le pregunten a Ayuso, que le pregunten a Mañueco, que le pregunten a López Mira, que le pregunten a Mazón, que le pregunten a Azcón y que le pregunten a la Catalá. Así recité los nombres de los últimos secretarios del Partido Socialista, bueno, los prostíbulos de la Policía Patriótica, porque también tenemos que hablar de los prostíbulos de la Policía Patriótica y de la Hacienda Patriótica y de la UCO Patriótica. Bajando un par de notas de la tétrica melodía que interpretó en el Congreso el pasado 9 de julio, Feijóo acusaba a Sánchez de abandonar a las mujeres a su propia suerte al tapar casos de abusos y convivir con prostíbulos, concluyendo así que el sanchismo es machismo. O sea, el cerebro de este tío tiene que estar cocido. Y os lo digo en serio. Porque se mete unas comidas de coco impresionantes. ¿Cómo puede relacionar lo que ellos hacen de esa manera tan brutal con lo que no hace el Partido Socialista y el gobierno de coalición? En fin, el narcotraficante Feijóo, dime con quién anda y te diré qué eres, percutió sobre el negocio de la Policía Patriótica de Mariano Rajoy e intentó convertir en caso contra Pedro Sánchez a través de Villarejo. No solo ha convivido con prostíbulos en la economía nacional, sino que su gobierno sufragó la prostitución. Esto es otro invento que se ha sacado el tío de la sesera. Feijóo, yo andaría con ojo. Vigila dónde va tu mujer y con quién se junta. Así introducía los audios vergonzosos que emanan de las pesquisas policiales en torno a la trama de las comisiones que salpica a sus dos exsecretarios de organización. Al mismo tiempo, y a pesar de que el equipo que acaba de conformar Tocino Tellado con la Tocina Muñoz, para el secretario general apenas cuenta con un perfil femenino. Feijóo se abalanzó contra el PSOE advirtiendo de que las mujeres no son ni meras cuotas ni meros cuerpos que repartirse. Y una mierda, querido mío. Esto que estás diciendo no te cuela. Esto que dices es mentira. Es tan mentira como que tú tienes padre conocido. Así de simple. Y te diré por qué. Tú sabes que Pedro Sánchez te sacó más de 7 puntos en las pasadas elecciones por el voto de las mujeres. Y ahora no van a ser 7, ahora van a ser el doble, 14. Cuando lleguen las elecciones, te va a sacar 14 puntos. Porque si hay algo que no le gusta, al menos a las mujeres decentes que yo conozco, es que se les quiera tomar el pelo.
de esa manera tan miserable como lo que haces tú. Luego habla de un bienio amargo, insulta todo lo que puede, dice que la compra pues con migajas y con bonos, que arrebata la esperanza a una generación de jóvenes del país. Yo no sé este hombre dónde mira los datos, pero es que es la Unión Europea la que está diciendo, y el Banco Central Europeo el que está diciendo que España crece más que nadie. Es la propia Unión Europea la que está diciendo, no solamente en economía, en empleo, y en empleo en todas las facetas, desde el empleo joven, al empleo de las personas mayores, al empleo de los jóvenes, al empleo de las mujeres y al empleo de los hombres. Todas las facetas han subido. Estamos en 22 millones, casi 300.000 empleos. Me acuerdo cuando él gritaba y decía, tenemos que llegar a los 22 millones. Ya los tienes ahí, Feijóo. Ahora nos saldrá diciendo que es en verano y que claro, hay mucho, claro, evidentemente, como todos los años y con todos los presidentes y con todos los gobiernos, cuando llega el verano se contratan más porque hay más gente que va al apartado de servicios, sean restaurantes, bares, cualquier otra cosa parecida. En fin, el muchacho este, el de padre desconocido, nos habla de un bienio amargo para él, evidentemente, porque cada vez que ha salido una noticia de economía, el tío ha tenido que cagarse por las patas abajo y ha tenido que salir de su despacho para ir al lavabo, pero bueno, con diarrea. La última ha sido ya para darle 2 hostias, pero bien das. Y seguro que está muy contento con que a España le vaya bien, con que haya un número de empleados brutal como jamás en la vida ha habido en España. Y lo hay cuando hay más gente en disposición de trabajar, porque claro, es muy fácil decir, es que nosotros estamos en el 30%, por ejemplo, de población activa cuando hay 2 millones de trabajadores. Pero cuando hay 25 millones de trabajadores y hay 22 millones 300.000 o más trabajando, eso es más difícil. Eso solo lo puede hacer un presidente como Pedro Sánchez Pérez Castejón y su vicepresidenta Yolanda Díaz. ¿Le guste o no le guste? Y aquí voy a poner la guindita del pastel. Porque la contribución que está haciendo Podemos a que este saco de mierda que es Feijóo y el otro saco de mierda que es Abascal vean en alguna encuesta que suben, son encuestas que pagan ellos, evidentemente la tinta la pagan ellos y entonces claro, siempre ganan, es como hacerse trampas al solitario. Aún con todo el nubarrón de contratiempos que dibuja Feijóo sobre Ferraz y Moncloa, advierte de que la potestad de un adelanto electoral no recae sobre él, sino sobre el presidente Sánchez. Y dice que carece de valentía, él, el mayor cobarde que ha existido en la política en España. Un tío que es incapaz de decir una verdad, que en el momento que salió a hablar Marcial Dorado, se volvió a cagar por las patas abajo. 10 años de íntima amistad, yendo a celebrar hasta fines de año y sobre todo haciendo de colaborador necesario de un delincuente, por lo cual él es también un delincuente, contratando con la Xunta para todo aquel follón de las gasolineras que servía sergas y todo lo demás, porque eso todo el mundo lo sabe. Pero es que este hombre cuando se pone delante de un micrófono empiezan a salirle toda la mierda por la boca y no dice una verdad ni cuando dice papá.
En fin, la degradación de esta gentuza, el nivel de degradación del Partido Popular, llega a extremos impensables en cualquier otra mafia. Yo creo que la mafia es más honesta que el Partido Popular, pero es más honesta con todo el mundo. Una mafia es más honesta con las mujeres, una mafia es más honesta con quien sea. El PP no. El PP le miente a todo el mundo. Ya lo dijeron. Lo dijo uno de sus gurús. El PP necesita mentir todos los días, porque el PP solo gobierna para 200 familias. Y con los votos de 200 familias no se gana un gobierno. Y por eso Feijóo ya viene aprendido, porque hay que mentirle a todo Dios. Y lo hace con una naturalidad que parece a cualquiera, le parecería que está diciendo alguna verdad. Luego la da por recorrer meticulosamente todas las estaciones judicializadas en salpicaduras al gobierno y profundiza en edades que hace unos días impera en Génova, es decir, la limpieza de todo lo que ha supuesto el sanchismo. Pues mire, oiga, déjeme a mí el sanchismo bien. Déjeme mi pensión sanchista, que me va muy bien. Déjeme a los míos sus salarios sanchistas, que les van muy bien. Déjenme esa sanidad sanchista, que me va de maravilla. Déjeme esas residencias sanchistas que necesitan muchos ancianos. Dejen, por favor, y no metan las manos en el sanchismo. La derogación, en todo caso, hágala de su partida de nacimiento, porque el que pone allí no es su padre. Eso ya se lo digo yo. Su padre es desconocido. Y lo volveré a repetir tantas veces como sea necesario. Claro que tendríamos que hablar un poquito, digo yo, si hubiera tenido vergüenza, que se dejó en el tintero el último escándalo que arremete contra los cimientos del PP y la herencia del marianismo. Ese tal M. Rajoy que todavía ni el juez Hurtado ni ninguno del Tribunal Supremo sabe quién coño es. Digo yo que si hubiera dicho algo de esa macroimputación de Cristóbal Montoro y su equipo de colaboradores, 27 del PP metidos en Hacienda robándonos y ellos llevándose los millones a expuertas, pues de esto este fulano no ha dicho nada. Feijóo no ha hecho mención alguna a uno de los casos de corrupción con más resonancia de la historia reciente del país. Un ministerio que moldeaba leyes a su antojo para beneficiar a los clientes del bufete de su titular, Cristobalito Gazmoño Montoro. Tampoco hizo hincapié en la necesidad de derogar todos aquellos textos que salieron adelante con la transacción a las empresas afines a equipo económico. Una idea que, por cierto, ya sondean diferentes grupos parlamentarios, pero que en Génova ni tan siquiera duerme el sueño de los justos, porque al parecer no se contempla. Donde vive este hijo de la gran fruta, en Génova 13, todo lo que han robado, lo que siguen robando y lo que seguirán robando si los españoles y españolas se vuelven locos y le dan mayoría, todo eso lo olvidan, de eso no hablan. Todo lo que digan del gobierno y del presidente es igual, todo eso se lo inventan. Pero de lo que es verdad de ellos no van a decir nunca nada. ¿Y arreglarlo? ¿Qué dices? Si de eso es de lo que comen los periodistas, los jueces, los guardias civiles de la UCO, la policía patriótica, la hacienda patriótica.
De hecho, todas las veces que el jefe principal del partido de la oposición se ha referido a este caso, lo ha hecho de puntillas y recurriendo a la oquedad de lo que haya que investigar, que se investigue. Yo sí que te iba a hacer que te investigaran, pero no está en mis manos, porque si estuviera en mis manos tú ya estabas en la cárcel. Feijóo, el Tellado también, el borracho, la quironesa, el novio y toda la putulea del Partido Popular. Y en la celda de al lado, Abascal y toda la mierda que le sigue. Que tengáis buen día. Hasta mañana.